¿Alguna vez usted ha pensado cómo se entretenía la gente en el tiempo de Jesús? Donde no había internet, no había televisión, no había radio, no había Netflix, no había TikTok, no había Instagram, no había YouTube. Pues la gente se entretenía hablando. Eso es lo que hacía la gente. La gente lo que hacía era hablar. Y no solamente hablar, sino que escuchaban a otras personas hablar. Si usted se fija, es más o menos lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que antes usted tenía que ir físicamente a donde la gente estaba hablando. Hoy nosotros vemos a la gente hablando por nuestro móvil, o por las tabletas electrónicas, o por la computadora, o el televisor. En el mundo antiguo, la conversación entonces era el medio principal de comunicación y de diversión. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. La gente hablaba en las casas, la gente hablaba en los caminos, pero de manera particular, la gente iba a las plazas públicas, al centro de la ciudad. Y ahí por lo regular había un lugar que se llamaba, en griego, una bima. Y era como un pequeño podio, templete, que tenía unos cuantos escalones y usted subía y en la parte de arriba usted se colocaba para hablar. Y la gente hacía fila para hablar. En Atenas, la bima no era algo pequeño, sino era toda una piedra enorme que se llama la colina de Marte. Ahí, una de las personas que habló fue precisamente el apóstol Pablo. La gente iba a esa plaza pública, que en griego le decían el ágora, y se reunían alrededor de esa bima, alrededor de ese lugar donde hablaban los oradores, para escuchar a la gente que venía a hablar. Y habían toda una cantidad de personas que venían a hablar. Algunos estaban vendiendo cosas, eran vendedores. Otros eran comediantes, decían cosas satíricas, cosas para que la gente se riera. Hacían sobre todo sátira política, igual que hacemos hoy. Y a veces venían filósofos que venían a hablar acerca de cómo ellos veían el mundo y la realidad. Allí en esas plazas se compartían ideas, se debatían teorías y se discutían, por ejemplo, el origen del alma, o se discutía qué es la justicia, o venían personas hablando de cuáles eran los poderes y las limitaciones de los poderes de los dioses. Y algunas personas venían a hablar del destino, cuál es el futuro, qué es lo que nos depara el futuro. En el mundo grecorromano, ese mundo donde la gente adoraba la palabra bien dicha, había una disciplina que se estudiaba. La gente rica, porque el pobre no podía, pero la gente que tenía plata, desde pequeños le enseñaban una disciplina a sus hijos. Usted ha escuchado la palabra, la retórica. La retórica. Eso es una disciplina de estudio. La idea era hablar de manera elegante, con una lógica impecable y demostrar sabiduría en lo que usted hablaba. Porque cuando usted demostraba sabiduría, usted quería demostrar que usted era una persona de valor. Si usted hablaba bien, si usted hablaba de manera lógica, usted tenía autoridad, usted mandaba. Y por eso es que la gente adinerada mandaban a sus niños a las escuelas a estudiar retórica. La retórica se define como el arte del bien decir. El arte del bien decir. De dar al lenguaje, ya sea escrito o hablado, eficacia para tres cosas: deleitar, persuadir
o conmover. Y eso es lo que buscaban estos oradores. Ya sea que usted disfrutara lo que ellos estaban diciendo, o convencerle, persuadirle de que usted comprara algo o hiciera algo, o tocar la fibra del corazón y que usted se quebrantara y se conmoviera. Como usted se puede imaginar, los primeros cristianos vieron las plazas públicas como un lugar perfecto para hablar del Evangelio de Jesucristo. Hacían fila y se colocaban entre los vendedores y los comediantes y los filósofos para subir a estos lugares a hablar del Evangelio de Jesucristo. Se colocaban en las plazas, ahí al lado del resto de las personas que iban a hablar. Pero ellos, en vez de estar hablando de política o de sátira o de algo que querían vender, venían a hablar de un carpintero judío que había sido crucificado y había resucitado. Usted se puede imaginar la reacción de la gente. En el mundo grecorromano, la idea de que alguien volviera de los muertos no tenía sentido. Ellos pensaban que el cuerpo era algo malo. Pues ¿para qué alguien va a volver a meterse a un cuerpo malo? Y rechazaban esa idea. Hay algo que quizá usted nunca ha oído. Yo lo aprendí este año. Y es lo siguiente. La palabra resurrección en griego es anastasia. Entonces, cuando algunos predicadores cristianos hablaban de la resurrección de Jesús, de la anastasia de Jesús, habían personas que decían, no, él está hablando de una pareja de dioses. Uno se llama Jesús y su esposa se llama Anastasia. Porque no entendían lo que estaban diciendo. El punto era que las personas, sobre todo las más educadas, veían el Evangelio y decían, ¿qué tontería es esta? Esto no tiene sentido. Para ellos, la idea de que una persona crucificada fuera el Salvador del mundo no tenía sentido. Déjenme explicarles por qué. La cruz no era un instrumento de ejecución, sino un instrumento de tortura. Si usted va a matar a alguien, si usted va a ejecutar a alguien, hay formas mucho más rápidas de hacerlo. Una persona podía estar crucificada hasta 4 días antes de morir, dependiendo de la paliza que le hubieran dado antes de crucificarlo. Nosotros sabemos que a Jesús le dieron una paliza enorme y por eso duró horas en la cruz. ¿Por qué entonces, si no es la forma más fácil de matar a alguien, pasaban por todo ese trabajo de poner una persona en una cruz y subirla en lo alto? Era para aterrorizar a la gente. Era para decirle a la gente, ustedes no se rebelen porque miren lo que les espera, una cruz. La cruz era un instrumento de terror. La idea era meterle miedo a la gente, que la gente tuviera pánico, que la gente tuviera temor. Era algo tan y tan y tan cruel que la ley prohibía que los ciudadanos romanos fueran crucificados. Era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Usted tenía que ser una persona considerada un ciudadano de segunda clase, un extranjero residente o un esclavo. Le acabo de decir algo que yo no sé si usted alguna vez lo había pensado. Jesús no era ciudadano romano. Y usted dirá, pero él nació en Judea y sus padres eran judíos y sus abuelos y todos sus antepasados eran judíos. Sí, pero Judea no era un país libre, era una provincia de Roma. No existía la ciudadanía judía, la única que existía era la ciudadanía romana. Y Jesús no era ciudadano romano. Eso dice mucho en estos días donde la gente está hablando tanto y tanto y tanto de ciudadanía. Jesús era un extranjero residente.
tan pronto usted decía que este hombre había sido crucificado, usted estaba diciendo dos cosas. Una, que era extranjero. Y la otra, que había sido condenado por el imperio romano, ejecutado por el ejército romano por órdenes de un político romano. O sea, usted estaba diciendo que el imperio lo consideraba un criminal. Y usted me va a decir que un criminal es el salvador del mundo. Eso es una locura. Y el apóstol Pablo lo reconoce cuando dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, esa palabra de la cruz es poder de Dios. Poder de Dios. Pero volvamos a esa frase de locura. ¿Cómo es posible que una locura sea palabra de salvación? Hablemos de la locura que salva. Cuando el apóstol Pablo habla de locura, está utilizando una palabra muy fuerte en griego, la palabra moria. Quiere decir comportarse como un necio, como una persona que no tiene conocimiento, que no tiene sensatez. Por lo tanto, la idea de que Jesús, crucificado desde una cruz, puede salvar al mundo, para los griegos y los romanos era una tontería, o si quiero usar una palabra más fuerte, una estupidez. Por eso los romanos decían de manera despectiva que el cristianismo era una religión para esclavos y para mujeres, o sea, para gente ignorante, sin escuela. Pero el apóstol Pablo enfrenta el prejuicio y no se avergüenza del evangelio, como dice en Romanos capítulo 1. Al contrario, él continúa proclamando el mensaje de Cristo y lo hace con valentía y le dice al mundo que Dios ha decidido salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. Sí. Habían sabios discutiendo su sabiduría. Sí. Habían poderosos discutiendo su poder político, su fuerza. Habían militares discutiendo acerca de su fuerza militar. Pero en medio de todo eso, Dios reveló su amor en una cruz, en un madero, en la muerte injusta de un hombre que murió para matar la muerte. Murió para vencer la muerte. Murió para que ya nadie más tenga que morir eternamente. Y usted dirá, pero entonces Dios está mostrando debilidad. Sí, Dios muestra debilidad. Y en otro lugar, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo va a decir que Dios muestra debilidad porque lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los seres humanos. Si el evangelio es locura, es la locura divina, es la divina locura que nos da poder para transformar el mundo en el nombre de Jesucristo. Usted sabe, el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y en griego hay dos palabras que el Nuevo Testamento traduce como poder. Una, si yo le digo cuál es, usted la puede asociar con palabras en español. Es la palabra dinamis. ¿A qué le suena eso? Existe algo que se llama un dínamo, que da vuelta. Una persona, ¿verdad?, con mucha iniciativa, usted dice que es dinámica.
Y hay algo que explota que se llama ¿cómo? La dinamita. Pues precisamente cuando Pablo dice que el evangelio es dinamis, cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, está diciendo que es una fuerza, es una capacidad, es el poder explosivo de Dios que cambia la vida del ser humano. Ahora usted entenderá mejor por qué Pablo dice en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es dinamis de Dios, porque es poder de Dios, porque es dinamita de Dios para salvar a la persona pecadora. Y nosotros predicamos este evangelio, que es este poder de Dios para transformar vidas, este poder de Dios para cambiar vidas, que cuando una persona lo ha tratado todo, y lo ha tratado todo, y lo ha tratado todo, y está a punto de darse por vencida, la palabra de Dios dice, no te des por vencido, porque la última palabra la tiene aquel que tiene dinamis, poder sobre todo. Por eso es que la cruz pasa de ser un instrumento de derrota a un símbolo de victoria. La cruz es la bandera de la victoria divina. La cruz ahora revela el amor de Dios. Y por eso nosotros llevamos con honra el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. Que Dios no vino a alinearse con la gente más poderosa, sino a identificarse con el pobre, con el que no tiene poder, con el extranjero, con el esclavo, con las personas enfermas, con aquellos que eran rechazados por la sociedad. Y Dios les llama para sanarles, para bendecirles, para transformarles, de manera que aquellos que no eran pueblo, ahora pasamos a ser pueblo de Dios. Dios no vence por la fuerza. Dios vence por el amor. Y esto nos lleva a considerar que en el evangelio se cambian los valores del mundo. En el evangelio, lo que la gente cree en la sociedad es transformado. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente busca éxito, fama, poder, donde la gente sueña con ser influencers, donde la gente quiere el auto más caro, donde la gente quiere la casa más exclusiva, donde la gente quiere entrar a los lugares donde al resto de la gente no se les permite pasar. Hay mucha gente buscando celebridad y buscando éxito. Y cuidémonos de que tenemos dentro de la iglesia personas que quieren ser celebridades cristianas. Mientras el mundo está buscando fama, nosotros celebramos la fe, la esperanza y el amor. Mientras la gente busca sabiduría para conquistar y dominar, el pueblo de Dios busca sabiduría y pide sabiduría para servir. Porque nosotros sabemos que el verdadero líder no es el que dice aquí mando yo. El verdadero líder es aquel que sirve a los demás con amor. Por eso, Pablo pregunta con ironía, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, la persona que sabe leer y escribir, el abogado, los administradores. ¿Dónde está el disputador de este siglo? La gente que eran expertos en subir a esos lugares para tener debates. Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha transformado esta lucha que tenemos con la sociedad.
La sabiduría del mundo no comprende el Evangelio. La sabiduría del mundo no comprende la palabra de Dios. La sabiduría del mundo no puede comprender por qué una persona que pudiera tener éxito en los negocios lo deja todo para seguir a Cristo y abrazar el ministerio. No entienden cómo vivimos. No entienden cómo es que usted va a un lugar y ofrenda. ¿Para qué? ¿Por qué no se queda usted con esa plata? Porque no entienden que para nosotros todo es de Dios. Y cuando nosotros ofrendamos, no estamos dando de nuestro dinero para Dios, sino que le estamos devolviendo a Dios un poquito de lo mucho que nos ha dado. Entiendan bien, el apóstol Pablo no está rechazando la sabiduría y el conocimiento por sí mismo. Lo que está rechazando es el mal uso del conocimiento. De las personas que no entienden que el conocimiento humano tiene límites. Que por más que el ser humano piense, razone o invente, nunca alcanzará la sabiduría de Dios. El gran pecado humano es que nosotros queremos ser dioses de nuestra propia vida. Si usted va al Génesis capítulo 3, ¿cuándo fue y cómo fue que la serpiente pudo finalmente engañar a Eva y después a Adán? Cuando le dijo, si comen del árbol que Dios les prohibió, serán como dioses. Ese es nuestro pecado. Es que los seres humanos queremos ser dioses de nuestra propia vida. Queremos actuar como diosesitos. Queremos ser los que deciden quién vive y quién muere. Pero Dios nos demuestra que solamente el amor divino puede llevar al ser humano a ser verdaderamente sabio, a vivir con provecho. Solamente el amor divino puede ayudarnos a sobrepasar el pecado y sus consecuencias y establecer una relación con Dios. Los judíos del tiempo de Pablo pedían señales y los griegos buscaban argumentos filosóficos, pero Pablo predicaba algo distinto. Capítulo 1:23 de Primera de Corintios, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles, locura. A los ojos del mundo, lo que nosotros hacemos no tiene sentido. Pero para aquellos que hemos conocido a Dios, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Y esto nos lleva a la enseñanza principal. La sabiduría no es una idea, no es una doctrina, no es una filosofía que usted encuentra en un libro o en una conferencia que ve por YouTube. La sabiduría es una persona. Es Jesús. La sabiduría no es un algo, es un alguien. Y para nosotros obtener verdaderamente la sabiduría, tenemos que entrar en una relación con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a decir. Para ser verdaderamente sabios, necesitamos entrar en una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. En muchas maneras esto venía profetizado desde las páginas del Antiguo Testamento. Cuando usted va a Proverbios capítulo 1 del 20 al 33, se habla de la sabiduría como una mujer que va gritando por las calles, invitando a la humanidad a escuchar su voz. Y dice que quien atienda su palabra alcanzará la vida, pero quien la rechace camina hacia la destrucción. Pablo toma esa imagen y nos dice que esa sabiduría que en el Antiguo Testamento gritaba en las calles, ahora se ha hecho carne, se ha encarnado en Jesús de Nazaret.
La palabra sabiduría en griego es Sofía. Así que si usted conoce a una mujer que se llama Sofía, se llama sabiduría. Pues Cristo es la sabiduría de Dios, la Sofía divina, hecha ser humano. Es la voz de sabiduría que nos llama a entrar, a reconciliarnos con Dios, que desde la cruz nos llama a cambiar nuestra manera de vivir. Por eso, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia proclama, cuando su pastor está predicando, dando una clase de escuela bíblica, un estudio bíblico, está hablando sabiduría. Y es una sabiduría que viene dada por Dios, por medio de su palabra. Y cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, esa sabiduría se siembra en su corazón y crece para dar fruto en el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 2:10, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, si usted quiere ser verdaderamente sabio, la sabiduría de Dios no se aprende en libros, sino por la experiencia de conocer a Cristo y vivir en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos salvos por nuestra razón. No es el razonamiento lo que nos salva. Es aceptar la revelación que Dios se ha mostrado, nos ha mostrado, le ha mostrado al mundo su amor y su poder por medio de la obra de Cristo. Y usted dirá, pero hermano Pablo, nosotros somos personas que somos parte de un grupo minoritario en este país. Somos débiles. Pero hay una buena noticia. La palabra de Dios nos dice que Dios usa lo débil, lo pequeño y hasta lo menospreciado como instrumentos para manifestar su gloria. Y este patrón está en las Escrituras. Dios llamó a un anciano que no podía tener hijos, Abraham, y lo utilizó para forjar un nuevo pueblo, tan grande que no se puede contar. Dios llamó a un muchacho, esclavo y preso, José, para salvar a Egipto. Dios usó a un muchacho que pastoreaba ovejas y cuya única arma era que sabía tirar piedras con una honda para derrotar al gigante Goliat. Dios usó a David. Dios llamó a una muchacha campesina, adolescente, María de Nazaret, para llevar al Salvador en su vientre. Por eso no debe sorprendernos que Dios se hizo carne en la figura de Jesús de Nazaret y que por medio de la vida, la obra, las enseñanzas, los milagros, la muerte y resurrección de ese carpintero crucificado, Dios ha redimido al mundo. Todos estos ejemplos siguen la misma lógica divina. Dios cambia los valores de este mundo. Dios invierte los valores de este mundo. ¿Para qué? Para revelar su gloria. Y esa es la esencia de la cruz. Esa es la esencia de la cruz. Que Dios puede utilizar lo más débil para mostrar la plenitud de su poder. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros seguimos predicando este evangelio que para el mundo es locura. Este evangelio que para el mundo es locura, lo seguimos predicando.
en nuestro derredor hay personas que siguen buscando éxito, o placer o poder. Pero Dios sigue ofreciendo salvación por medio de Cristo, por medio de la cruz de Cristo, por medio de la locura de la predicación. Porque la cruz para nosotros no es una señal de derrota, sino de la suprema victoria del amor de Dios sobre todas las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Dios triunfa sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la arrogancia del ser humano. Por eso, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 1, versículo 25 de 1 de Corintios, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No nos avergoncemos del Evangelio. Hable de Cristo. Aún aquellas personas que puedan burlarse de usted. Comunique, predique con valentía este mensaje, esta locura de la cruz. Y siga afirmando que en Cristo hay poder para salvar, para sanar y para transformar vidas. Recordemos que la verdadera sabiduría no está centrada en el saber mucho, sino en el amar mucho. Amar como Cristo nos amó. Porque Jesús no solamente habló de la sabiduría, sino que la demostró con su vida, con sus enseñanzas, con su muerte y sobre todo con su resurrección. ¿Y usted se atreve a creer en esta locura? ¿Usted se atreve a creer en esta locura? ¿Usted se atreve a confiar en que ese carpintero crucificado hoy reina sobre el universo desde el madero? Hoy, la voz de la sabiduría de Dios, o sea, la voz de Cristo, sigue clamando en las calles, en los templos, aún en las redes sociales, y le dice a la gente: ven a mí y vivirás. Por lo tanto, en esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque se ha revelado a nosotros por medio de la locura de la predicación, porque nos ha revelado en Cristo la sabiduría divina. Porque Jesucristo, que venció la muerte y está aquí con nosotros hoy, sigue enseñándonos a vivir con provecho. No solamente en este mundo, sino a vivir por toda la eternidad. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.